Muy buenas tardes, estamos terminando nuestra serie El Misterio de Babilonia. Esta es la 10ª y última conferencia. Hemos cubierto 10 conferencias que yo se las recomiendo a todos, con un estudio bastante analítico, profético, teológico, filosófico también, cubriendo todo lo que pasó desde la Torre de Babel, a través de la historia, a través de la antropología, cómo ha influenciado la filosofía, todo lo de Babel, las culturas, las tradiciones de las diferentes civilizaciones, y de qué manera, más que nada, culminamos y terminamos con esta serie en Apocalipsis 18, que les pido que abran su Biblia, donde así termina la narrativa, la descripción del Espíritu Santo de la famosa Babel, que significa confusión, porque es donde se encuentra el mundo actualmente, en una confusión jamás habida en la historia. Siempre el ser humano ha hecho locuras, y los nazis pues mataron a 6 millones de judíos, hicieron experimentos con las mujeres, con los niños, cambiándole los ojos, querían crear una raza, una superraza, la raza aria. Mussolini se unió a Hitler, hizo locuras también en Italia. José Stalin mandó a matar hasta a su familia de la paranoia que tenía. Alejandro el Magno, a los 33 años de edad, cae borracho, drogado, ante sus 4 generales, diciéndoles: ya no tengo mundos que conquistar, porque él quería llegar hasta la India, y los generales le dijeron: ya estamos hasta acá de tanto viajar. En fin, ¿verdad? Hemos visto diferentes aspectos, situaciones del comportamiento, de la conducta del ser humano. Sin embargo, esto que les voy a decir les va a sorprender. No ha sido hasta esta época en la que nos encontramos ahorita que el ser humano había llegado a una psicopatía, a una enfermedad de la mente y del alma tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, donde se ha perdido completamente la brújula, la orientación, el sentido común, la lógica más elemental, aún la misma ciencia que nos llevó a una cúspide en el siglo XX. Llegamos a la luna, y la computadora, el iPhone, ahorita el internet, que inteligencia artificial, que transhumanismo, aun cuando la misma ciencia parecería que había llegado a la cúspide, allá arriba donde se encuentra la ciencia ahorita, ya dejó de ser ciencia, ahora se convirtió en ciencia ficción, porque ya no es ciencia. Ya todo lo que se está manejando, como la inteligencia artificial, el transhumanismo, etcétera, etcétera, la robotización, ya no es ciencia. La genética ya no es genética. La biología ya no es biología. La filosofía ya no es filosofía. Ya no se busca la verdad. Y al igual que Pilato, ¿qué es la verdad? Se volteó Pilato y se fue y no le contestó. En el momento que Cristo no le contesta a Pilato, realmente le estaba contestando. Le contestó con su silencio. ¿Qué es la verdad? Cristo no le contestó. ¿Por qué? Porque él era la verdad. Y si Pilato le hubiera dicho, ¿verdad? O Cristo hubiera dicho: no, es que yo soy la verdad, Pilato no lo hubiera ignorado. Entonces, estamos en un mundo donde ya no les interesa ni siquiera saber qué es bueno o qué es malo. Ahora lo bueno es malo, a lo malo es bueno. Ahora el hombre no es hombre, es mujer. Ahora la mujer es hombre. Ahora la familia no es el fundamento, el bastión de la sociedad. Ahora es el Estado. Y estamos en un mundo tan confundido, donde ya se hacen experimentos genéticos bárbaros, que ni siquiera tenemos idea de lo que está pasando. Y todo esto pues ya está escrito en este libro maravilloso que es la Biblia, para que nosotros, al recorrer toda la historia de la Biblia
y veamos las culturas, la antropología, el estudio del ser humano, la conducta del ser humano, simplemente concluyamos y la Biblia tenía razón. Porque así como el hombre se comporta, así es el diagnóstico que Dios dejó estampado en las Sagradas Escrituras. El hombre está en un estado de rebelión contra la autoridad y ama las tinieblas. Porque así es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Porque todo aquel que viene a la luz se manifiesta que la luz manifiesta nuestros pecados. Pero el que se niega a venir a la luz es porque teme o no quiere que la luz ilumine la podredumbre que existe dentro de nuestro corazón. En el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, finalmente la Biblia termina con una Babilonia comercial. En el 17 está, ya lo estudiamos, búsquenla en YouTube, la Babilonia religiosa y aquí la Babilonia comercial. Vemos en este pasaje que se viene al mundo una influencia impresionante en el comercio. Esta Babilonia, descrita en el capítulo 18, va a ser una ciudad que se convertirá en el centro comercial, económico del mundo bajo el anticristo y bajo las 10 naciones que el anticristo gobierne como el gobierno central globalmente hablando. Es posible que esta ciudad comercial se encuentre en el área geográfica que en la Biblia se le llamó Irak y Siria, involucrando parte de la península arábica, porque la Biblia dice que esta ciudad, los barcos van a ver el humo de su incendio y van a llorar los mercaderes al ver que se quema Babilonia, la ciudad comercial. Y si vemos la península ibérica, está entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Y si vemos el lado occidental, norte occidental, todo lo que es Israel y el Medio Oriente, tienen a un lado el mar Mediterráneo y tienen a un lado o abajo el mar Caspio y el mar Muerto. Entonces es muy difícil localizar ahorita el punto específico donde esta ciudad se va a construir. Lo único que sabemos es que Saddam Hussein inició la reconstrucción de Babilonia cuando él vivía, 1990, del 85 al 90 más o menos del siglo pasado. Invirtió billones de dólares en volver otra vez a levantar la antigua Babel y mandó a acuñar monedas donde tenía la esfinge de un lado del rey Nabucodonosor y del otro lado la esfinge de Saddam Hussein. Vemos que no pudo llegar a ningún lado esta persona, pero veamos en el versículo 11 al 13, nos vamos a enfocar rápidamente en lo más importante de esta ciudad comercial para que nos demos cuenta a través de los artículos que esta ciudad va a vender, qué perspectiva del ser humano nos describe la Biblia a través de esta lectura. Dice versículo 11: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Aquí me detengo. Todos los que compren aquí en esta ciudad, sin ninguna excepción, tienen la marca del 666. De otra manera, no podrían comprar, porque el que no tenga la marca del anticristo, nadie va a poder comprar ni vender. Entonces, desde el punto de vista que esta ciudad se convierte en el centro mundial de Wall Street, ahorita el centro de la economía está en Nueva York, ¿verdad? La bolsa de valores, etcétera, etcétera, se va a trasladar, dice Zacarías 5 del 5 al 11, se va a trasladar a la tierra de Irak, Siria o el área más o menos del Medio Oriente. Esto nos habla claramente que ya van a estar marcadas las personas.
porque aquí ya está en auge la venta y el comercio de esta ciudad. Y a continuación dice mercadería de oro, plata y piedras preciosas y perlas, lino fino de púrpura, de seda, escarlata, toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y por favor apunten a los que trajeron su Biblia, les felicito por haberla traído. La palabra esclavos es la palabra griega soma, con S en el griego, que se traduce cuerpos humanos. Y la palabra almas de hombres es la palabra griega suche, que se pronuncia suke. Hombre, ¿verdad? Es antropos. Suche, antropos en el griego. Almas humanas. Vemos nosotros que ahora una de las organizaciones más grandes en el mundo, siempre ha habido la mafia italiana en Chicago, Al Capone, Scarlione y todos esos que hacían su dinero a través primero del whisky, después se metieron con la prostitución, después se metieron con el alcohol porque vino la ley seca y se hicieron millonarios vendiendo alcohol cuando estaba prohibido, etcétera, etcétera. Siempre ha habido este tipo de comercio que reditúa pues ganancias multimillonarias. Sin embargo, al llegar ya a finales del siglo XX y del siglo XXI, el negocio más grande ahorita en el mundo ya no es el tráfico, ya no es la droga, no es el alcohol, no es la cocaína, es el tráfico humano. El negocio más grande ahorita del mundo es el tráfico humano de personas y de niños y de órganos de los niños. Esta información se encuentra velada por los principales medios de comunicación, pero ustedes saben, toda la gente que viene y que cruza la frontera de Estados Unidos, ¿ustedes tienen idea de cuántas personas desaparecen? En Guatemala nunca regresó mi hijo, no sabemos dónde está. Nunca regresó mi primo, se fue hace 3 meses a cruzar la frontera. Y llevaron a los niños y tampoco aparecen. Y comenzaron a concentrarlos en la frontera en diferentes jaulas a los niños en Estados Unidos. Y de repente, y nadie supo si los devolvieron o no los devolvieron. Se hicieron manifestaciones en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, reclamando nuestros hijos, ¿dónde están? Por aquí, por allá. Millones de desaparecidos en los últimos años, nada más en la frontera con Estados Unidos. ¿Dónde están? Pues nos podemos imaginar. Muchos muertos, les sacaban el hígado, les sacaban el corazón. ¿Saben cuánto vale un hígado? ¿Saben cuánto vale un corazón? ¿Unos pulmones? ¿Saben ustedes cuánto vale una columna vertebral o algo que puedan reemplazar los riñones? Millones de dólares. 150, 200 mil dólares en el mercado negro. Los hospitales están ávidos de comprar órganos humanos. Y la prostitución, es impresionante el negocio de la prostitución, y vemos nosotros que esta ciudad se va a convertir en venta de cuerpos humanos y en el tráfico humano, almas de hombres. Así acaba la humanidad, deshumanizada completamente. Tú me puedes decir, bueno, es que esto es increíble, yo no me atrevería a matar a una persona y sacarle el hígado y meterlo en hielo y ofrecerle un hospital por $50,000, $100,000. Bueno, en el momento en que tú le niegas a una persona un vaso de agua, el momento en que tú comienzas a deshumanizarte para solamente pensar en ti, la persona que está en el tráfico, que te limpia el vidrio de tu coche, quítate aquí, no me estés molestando. ¿Y saben cuánto les dan? 3 pesos, 5 pesos. Mejor no le des nada. ¿Cómo podemos nosotros ver que hay personas que quieren trabajar, no roban,
no te apuntaban una pistola, están limpiando tu vidrio de tu coche. Otros ya vienen a trabajar en el Circo Soleil ya. Avientan llantas y por aquí, por allá. ¿Saben cuánto tiempo tardan en estar enseñando todas esas cosas con niñitos chiquitos para que les den propina y vivir de eso? ¿Qué nos cuesta 10, 20 pesos darles? Ahora quiero que sepas una cosa: cada moneda que tú le das, no de lo que te sobra, 3 pesos se llaman limosnas. Esas no son ofrendas, son limosnas que nos enseñaron en la iglesia de donde veníamos. Yo cuando vivía en la iglesia católica eran limosnas y echamos 1 peso y 2 pesos, no nos interesaba más. Pero cuando ya cobramos a Cristo y sabemos que Él dio su vida por nosotros en la cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y cómo nosotros no nos vamos a volver ante tal regalo las personas más generosas de esta vida. ¿Recuerdan hace mucho tiempo que les conté que estábamos en una iglesia ahí en la zona rosa, una sucursal de Villanueva, y me dijeron: hermano, hay una señora pidiendo limosna a la salida? Y le dije a uno de los edecanes: tráigala por favor. Le dije: doña Chole, ¿usted de qué trabaja? Y me dice: lavo ropa, pastor. Le digo: ¿y cuánto cobra por lavar la ropa? Pues en aquel tiempo, ¿verdad? 5 pesos por pantalón y 5 pesos por una blusa, etcétera, etcétera. Y le dije: ¿y usted diezma? Ay, pastor, ¿cómo quiere que diezme si casi no me alcanza? Le dije: por eso todavía va a ganar menos, porque también hay pobres avaros, así hay como ricos avaros. Y cuando tú crees que para diezmar es o necesitas un gran sueldo, estás equivocado. El que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho. Y si con lo que tú tienes ahorita guardas y guardas, porque no quieres realmente desprenderte, ayudar a la gente pobre, ayudar a la iglesia o a los necesitados, así te irá en la vida. Y Dios dice: dichoso el varón que día y noche medita en la palabra de Dios y el que se acuerda del pobre, porque Dios lo bendecirá. Pruébame, dice el Señor, y verás las bendiciones en tu vida. Esta ciudad comercial es el colmo de la avaricia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero ciega las convicciones morales. Y todos estos productos que Babilonia va a comenzar a vender nos hablan de lo bajo, de la deshumanización a la que el mundo va a llegar. Ahora, recordemos algo muy importante. ¿Qué posibilidades hay o qué existe o que existen actualmente para que sea reconstruida la nueva Babilonia? Recordemos que cuando Saddam Hussein gobernó en 1990, Irak gastó billones de dólares en petróleo para mejorar la ciudad de Babilonia. Inclusive mandó a hacer una moneda, repito, con la efigie de Nabucodonosor y la efigie de él del otro lado. Cuando el anticristo tome el poder durante la gran tribulación, tendrá acceso ilimitado de dinero y de fuerza laboral, pues lo que él quiera lo va a lograr. Va a terminar los esfuerzos que hizo Saddam Hussein. Es posible que el petróleo que contiene Irak, Irán y Arabia Saudita, actualmente Siria, Irak, Arabia Saudita, sea el principal origen de los fondos que van a ser ocupados para esta construcción pronta, así como levantaron, ya supieron ustedes, ¿no?, que levantaron en los Emiratos Árabes un edificio para los católicos, un edificio para el Islam, para los musulmanes, y un edificio para los judíos. El Papa Francisco lo fue a inaugurar. 3 edificios dedicados a las 3 religiones del mundo. Métanse a internet y vean ustedes el lujo impresionante de mármol, de piedras preciosas, de los materiales y de las maderas que usaron en estos 3 edificios, donde finalmente la agenda es unir a las 3 religiones monoteístas del mundo entero en una sola, bajo el paraguas del Vaticano, tal como la Biblia en Apocalipsis 17 lo ha profetizado. El hecho que el anticristo escoja Irak, porque Babilonia es donde se encuentra Irak,
y Siria, que es la tierra de Sinar o de los caldeos. Y el hecho de que el anticristo puede escoger esta zona puede estar relacionado con la cercanía que Irak tiene con Irán, Kuwait y Arabia Saudita. Y es impresionante la unión actualmente. Primero viene Rusia, invade Ucrania. Rusia recibe la ayuda inmediatamente de China. Ahorita que hace una semana un grupo de mercenarios, Wagner, amenaza a Putin con un golpe de Estado en Rusia, Irán le dice a Putin: cuenta conmigo. El presidente Erdogan de Turquía hace 2 días le dice a Putin: yo te ayudo también contra estos mercenarios. Bueno, total que se exageró la cosa, estos mercenarios ya no hicieron nada, tuvieron algún pacto ya con Putin, pero vemos la unificación de todas estas naciones: Rusia, China, Irak, Siria, Arabia Saudita, Turquía, que pertenece a la OTAN. Esto es increíble porque la Biblia profetizó en Ezequiel 38 que Togarma, que es Turquía moderna, se va a unir a la invasión contra Israel. Pero ¿cómo podía unirse Turquía contra Israel si pertenece a la OTAN? Y si pertenece a la OTAN, traiciona a la OTAN, Turquía. Pues así ahora, hace 3 días, Erdogan le dijo a Putin: ¿sabes una cosa? Cuenta conmigo. Adiós OTAN. Le va a decir en estos días a la OTAN Erdogan, para unirse a Rusia y a China, porque le conviene el petróleo que no tiene Turquía y todos los utensilios y los alimentos del trigo que necesita Turquía para sobrevivir. Será muy sabio tener una capital en los campos donde está el petróleo del mundo. Ahí se encuentra casi el 70% de las reservas petroleras del mundo, entre Arabia Saudita, Irak y Siria. Y también la cercanía que tiene con estas naciones. El anticristo podrá controlar de esta manera inmensas riquezas y casi 2/3 partes del petróleo del planeta en el cual tú y yo vivimos. Todo esto, ¿verdad?, comienza a tener lógica, porque la Biblia profetizó que el Medio Oriente sería los cuarteles generales del anticristo, que el anticristo posiblemente va a surgir entre Siria e Irak, que va a ser un pacto con los judíos. Todo esto comienza a cobrar remembranza, lógica y entendimiento de lo que la Biblia hace más de 2500 años nos profetizó. Ahora, ¿sabían ustedes que la Torre de Babel, escuchen esto, fue la inspiración para la construcción del muro del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia? La Torre de Babel. De manera interesante, ve a Estrasburgo, Francia, y vas a encontrar sus murales, sus pinturas, sus estatuas, sus estampas, que son símbolos de la Torre de Babel. ¿Por qué? Esto no hay, las cosas no suceden por coincidencia o al azar. ¿Por qué la Torre de Babel? Para eso escucha las conferencias anteriores donde lo explico más detenidamente. En Europa hay un edificio que se llama la Torre Euro-Babel, y bajo una de sus pinturas, la Torre de Babel, se encuentran estas palabras: Europa, muchas lenguas y una sola voz. ¿Cómo es posible que estén repitiendo lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 11, en todo lo que es el Parlamento Europeo? Y junto al edificio de las oficinas de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, hay una estatua con una diosa que le llaman Europa, montada en un toro. ¿Más coincidencias? O sea, todo el cuadro del Génesis y todo el cuadro del Apocalipsis plasmado visualmente, físicamente, ante nuestros ojos en el Parlamento Europeo. La Biblia dice que se van a juntar 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente para formar un G10. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12. Libro de Daniel. Cuando estas 10 naciones se unan, 5 de Europa y 5 del Oriente, de entre una de ellas, Daniel 7,
surge el anticristo. Pero la razón por la cual Europa comenzó a reunificarse, 1957, con el Tratado de Roma, y ahora que Europa está comenzando a ser destruida económicamente por la invasión a Ucrania, el paraguas de Estados Unidos ya no lo tienen. Europa está lloviendo y no encuentran con quién cobijarse. Alemania es la única nación en Europa, la única, un poquito después Francia, pero Alemania es la única sobreviviente de la Unión Europea actualmente. Todas las demás, a excepción un poco de Inglaterra, que se salió de la Unión Europea hace algunos años porque ya no quería seguirle pagando sus impuestos, ¿verdad?, al Parlamento Europeo. Pero de ahí en fuera, España, Portugal, Grecia, Italia, Bulgaria, Polonia, fronteras con Ucrania, están completamente hundiéndose económicamente. Pero vamos a seguirle agregando para que vean ustedes y abran los ojos del mundo que estamos viviendo. ¿Saben ustedes cuál es el himno de la Unión Europea? El himno de la Unión Europea está basado en el poema de Schiller, que se llama Ode to Joy en el latín, con música de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y se relaciona este himno con el santuario de una diosa pagana y la unión de toda la humanidad mediante el misterio de la magia y mediante el misterio de una sola religión y un solo gobierno mundial. El mismo fundador de los Beatles, o los Beatles, John Lennon, hizo una canción que se llama Imagine. Preciosa canción, ¿verdad? Imaginación. Y aquí John Lennon usa las palabras hermandad del hombre de Schiller, el que inspiró el himno de la Unión Europea. La canción de John Lennon está relacionada acerca de un mundo utópico de paz y armonía. Acuérdense que los Beatles vinieron con el peace and love, ¿verdad? Queremos paz, fuera las guerras, peace and love. Esta canción, Imagine, fue cantada en la clausura de la ceremonia de las Olimpiadas en Londres en 2012, y en el cual se usó el simbolismo del ocultismo y de los dioses paganos de la Biblia. Este sueño de Schiller y de Lennon, un mundo de paz y armonía, se remontan al mundo antiguo y a las enseñanzas secretas de la Torre de Babel. Desde que la Torre de Babel fue levantada hace más de 3.500 años, ahí en donde está ahorita Irak, Siria, junto a Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ahí fue levantada la Torre de Babel. A través de toda la historia, el espíritu de Babel, que es confusión, que significa Babel, confusión, ha permeado todas las culturas, las civilizaciones, y ha llegado al mundo donde nos encontramos en el siglo XXI, a una confusión ya completa, total, psicodélica, psicopática, sociopática, neurostónica, paranoica, a la que el ser humano ha llegado. El diablo ha logrado convencer a la humanidad lo que le dijo a Eva: serán como dioses. Y ahora el director del Foro Económico Mundial, googlealo, pon en Google Foro Económico Mundial, lee, por el amor de Dios, antes que te acuestes hoy, lee la agenda del Foro Económico Mundial. Establecer una religión, un gobierno. Y el consejero de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, es un judío llamado Noah Harari, que dijo lo siguiente: Cristo no existe, la Biblia no existe, el bien y el mal no existen. Además, vamos a crear con la inteligencia artificial una nueva Biblia, escrita por la inteligencia artificial, que no diga tantas restricciones y que le dé al hombre completa libertad. Más satánico no puede ser. Ese es el foro de la agenda del Foro Económico Mundial.
dirigido por este grupo de psicópatas que se reúnen en Davos, Suiza, cada año, donde va Kissinger, los Clinton, los Obama, Bill Gates, tu padrino, y los de la Organización Mundial de la Salud, y toda esta élite de multimillonarios que se creen que ellos pueden, ellos son los hombres, ellos son ahora los grandes, ellos son los reyes, se han postulado ahora y el mundo está bajo nuestros pies por los billones de dólares que tenemos. Nos juntamos todos los multibillonarios del mundo, hacemos nuestra agenda, pisoteemos la Biblia, los valores morales a la familia, destruyámosla, porque la familia es la principal organización y el bastión para que una sociedad pueda sobrevivir. Mientras no haya un hombre y una mujer que formen una familia con niños, la civilización deja de existir, porque si no existe Dios y la familia, todo es permitido. Es el mundo que estamos viviendo. ¿Ya abriste los ojos? ¿O sigues leyendo el Calimán? Colorina, no sé cuáles son las nuevas telenovelas de ahora. La Gaviota. Podríamos llamar a la Torre de Babel el primer edificio de las Naciones Unidas, porque cuando se levantó por Nimrod la Torre de Babel, se postularon dos principales tesis. Uno, una religión global, una religión global. Un gobierno global, una religión global. Este fue el inicio de que Satanás desde el principio ha querido gobernar más fácilmente a un mundo unido en sus gobiernos que a 200 naciones repartidas por todos lados. El hilo central que corre a través de todas estas religiones místicas y sociedades secretas, como los Illuminati, la masonería, los Rosacruces, el Club de Bilderberg, etcétera, etcétera, es la idea, en todas es la misma idea, que el hombre se convierte en un Dios. Cuando ya el Foro Económico Mundial y los más grandes familias que gobiernan ahorita el mundo han llegado a este punto de decir que van a dictar ahora los protocolos para las próximas enfermedades, no los gobiernos, un grupo élite de multimillonarios, y ellos van a decir en lo que tú quieras creer o en lo que no debes de creer, en lo que es posible y en lo que no es posible. ¿Cómo lo van a lograr? Fácilmente a través de los medios de comunicación. CNN, y News, y BBC News, y todas las cadenas de televisión del mundo se encuentran bajo el control de este grupo élite de psicópatas que quieren hacernos creer que van a ser dioses en algún momento. Ahora es interesante también, vayamos al libro de Job, capítulo 38, y veamos qué relación tiene todo esto con los signos del zodíaco o con la astrología. Porque todo está conectado, absolutamente todo, en el mundo, en la historia, principalmente en la Biblia. En Job 38 dice el versículo 31, les recuerdo, ¿cuándo fue escrito Job? En la misma historia y en el mismo tiempo del libro del Génesis, en la época de los patriarcas. Y el libro de Job contiene, señores científicos que nos visitan y que nos escuchan, señores ateos, asépticos, agnósticos que nos escuchan, que contiene más información científica que la ciencia del siglo XXI. Versículo 31, Dios hace una pregunta hace más de 4000 años. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Cuándo se descubrieron los telescopios? 1650 más o menos por Galileo Galilei, ¿correcto? Bueno, ¿saben ustedes qué son las Pléyades?
son 7 estrellas calientes. ¿Cómo pudo Job hace 4000 años atreverse a hacerle una pregunta de que quién puede realmente atar los lazos de estas 7 estrellas que ni siquiera se sabía que eran estrellas? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Saben ustedes cuál es el Orión? Es la más grande de las constelaciones. La constelación de Orión, de todas las que se conocen, es la más grande del universo hasta ahorita descubierta. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor? La palabra Osa Mayor en el hebreo es la palabra Arturux o Arcturus con sus hijos. ¿Saben ustedes cuál es la Osa Mayor? La estrella brillante 215 veces más que el Sol. Toda esta información ya es moderna. Vean estas preguntas que hace más de 4000 años se están haciendo en la Biblia. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Ahora, lo más interesante de esto es que la palabra que se traduce constelaciones es la palabra Masoret. Masoret, que son los 12 signos del zodíaco o las 12 constelaciones del cielo. Señores astrólogos que nos escuchan, para que ya no le preguntes a Génesis que si conoce a Virgo o que si te llevas con Escorpión. Ni siquiera conocen el trasfondo de lo que se encuentra detrás de las constelaciones de Dios. Veamos qué fue lo que hizo el diablo con estas constelaciones. Dios crea estas constelaciones para comunicarnos el mensaje de la Biblia. A través de las constelaciones de lo que le llaman los signos del zodiaco, se encuentra plasmado en el cielo el mensaje de salvación, comenzando con el nacimiento de Virgo con la Virgen y terminando con Escorpión. Esto es asombroso. El zodiaco tenía el propósito de señalar el Mesías a la gente, pues Dios dio las estrellas como señales, dice en Génesis capítulo 1, y las constelaciones como una forma de saber los tiempos. La palabra estaciones se produjo también como fiestas en Levítico 23, y esta verdad fue visible en los cielos donde el mundo lo podía observar. Satanás cambia todo este mensaje y lo convierte la astronomía en astrología, la magnesia en gimnasia. Entonces, una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. La astrología es la corrupción de la astronomía, dándonos a nosotros, hacernos creer de que los astros gobiernan la conducta o las acciones de los seres humanos. Entonces, así de brutos somos. Reforma, página de astrología. Hoy no vayas al centro comercial. Oye, mi amor, dice mi astrólogo de Génesis, que nací en junio, que no vayamos al centro comercial. Hoy no te vayas a casar con un Virgo porque tú eres Taurus. Qué increíble que nosotros creamos que... ¿Y quién fue el idiota detrás de todo esto? ¿Quién está escribiendo esas cosas que me están diciendo que no vaya, que no haga, que compre, que no compre? ¿Quién está detrás? ¿Walter Mercado? Y si fue él, ¿quién le inspiró a él? ¿Quién es? ¿Quién es él? Veamos nosotros cuando buscamos la verdad y el trasfondo de todo lo que la Biblia dice. Veamos lo que dice Isaías 47 de la astrología, que ya comenzaba a ser promovida desde el Antiguo Testamento. Isaías 47, versículo 12 y 13. Dice Dios: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses
para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Dios le dice a Isaías: dile al pueblo bruto, rebelde, cabezón, que usen simplemente el sentido común. ¿Y quiénes son esos? Esos que están buscando en las estrellas la dirección de sus vidas, que es la astrología finalmente, que se usa como uno de los negocios más multimillonarios del mundo. Y así llegamos al punto donde yo soy Géminis, tú eres Virgo, no nos podemos casar, porque yo ladro en la noche. Tú eres Escorpión, no te puedes llevar con otra persona. A ese grado, y luego hasta los signos del zodiaco nos colgamos aquí. Vean ustedes que nos llamamos seres humanos pensantes, irracionales, al grado de paganismo al que hemos descendido por la ignorancia de conocer a Dios. En penúltimo lugar, vemos nosotros el billete de $1. En el billete de $1, saca un billete, si tú lo tienes ahorita, están llenos de símbolos de las sociedades secretas de Babilonia. El Vaticano es la ciudad que más símbolos del ocultismo tiene, con los famosos chakras o chancras y todos esos demonios que están alrededor de todo la Basílica de San Pedro, y las pinturas que están dentro. Si vas al Vaticano las vas a ver. ¿De dónde viene todo esto? De Babilonia. Confusión. Escuchen esto. En el billete de $1 tenemos los símbolos de Babilonia y Egipto, incluyendo las pirámides, que es uno de los símbolos más antiguos del ocultismo. Ahorita por todos lados la pirámide está de moda, es un símbolo del ocultismo. Arriba en el billete de $1, de la inscripción que tiene el billete de $1, se encuentra un ojo. ¿Ya lo vieron? ¿Traes $1 ahí? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Con un letrero. Les voy a decir lo que dice el letrero, apúntenlo, para que ahora que consigas $1 lo compruebes. Está en latín el título que lleva este ojo, y dice así: Anuit Coptis, en latín, que significa nuestra meta o nuestra empresa. Y abajo dice Nubus Ordo Seclorum, que significa un nuevo orden mundial. Esto fue impreso hace 1776. A través de los últimos siglos hemos visto que no ha cejado Satanás de llevar finalmente al mundo a un nuevo orden mundial. Y lo dejó impreso claramente en los billetes que él sabía que se iban a convertir en el modelo de moneda para poder comprar los petrodólares, porque no hay un billete más famoso y más usado en el mundo que el dólar. Este sistema de organización, todo esto fue inventado por Egipto y por Babilonia, por Irak y por todas las naciones que se unieron para poder propagar la Torre de Babel. La nación de Irak está situada como la segunda reserva petrolera del mundo. Se estima que tiene 125 billones de barriles, comparado con Arabia Saudita, que tiene 271 millones de barriles de petróleo. O sea, Irak realmente tiene casi el mismo petróleo que tiene Arabia Saudita. Y ahorita el petróleo se vuelve otra vez, desde la invasión de Putin a Ucrania, en el método de chantaje más grande para manipular a las naciones. Ahora que el presidente Biden descubrió que no podía las sanciones económicas a Putin hacer lo que se salga de Ucrania, no me salgo de Ucrania, y no lo pudo lograr. Entonces Biden se regresa a Estados Unidos, le dice a Blinken, al secretario de Estado: fíjate que no la hicimos, este señor no se va a salir de ahí, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora Putin le cierra la llave al gas a Europa y a los países de Dinamarca y de la península escandinava. Y ahora dice Biden: pues ¿qué vamos a hacer? A pedir petróleo, porque necesitamos más contacto. Y va a Arabia Saudita. Esto fue hace 6 o 7 meses.
Llega Biden con el jeque de Arabia Saudita. Oiga, señor, please, produzca más petróleos. No. ¡Ay! No. ¿Por qué? Porque me dijiste que era un verdugo y un asesino hace 4 meses. Ni un barril vamos a producir. Llega Biden con la correa entre las patas a Estados Unidos. No nos quieren dar petróleo. ¿Qué hacemos? Pues ahora ¿quién? ¿A quién creen? A Venezuela. Considerado ya como un país de acción terrorista, declaran que necesitan ayuda de petróleo. Hicieron a un lado la carpeta de descalificarlos como terroristas. ¿Se dan cuenta el poder económico del petróleo? ¿Cómo puede a las naciones inclinarlas a olvidar sus propias convicciones, sus políticas y sus tratados diplomáticos? El poder que tiene el petróleo. Y ahora actualmente, ¿verdad? Estados Unidos está como loco tratando de producir más petróleo, pero se está hundiendo económicamente, porque si los rublos o los yuanes de China y de Rusia sustituyen al dólar como el modelo de la moneda para comprar petrodólares, Estados Unidos se hunde en un santiamén económicamente el día de mañana. El dólar está a 17 pesos, 17, 15, de 22, ¿se acuerdan? 22, 23, llegó, y ahorita ya se bajó, que casi 5 pesos en menos de 2 meses el dólar en México. Aparentemente el peso está fortaleciendo, pero no es que se esté fortaleciendo, es que dependíamos del dólar y lo que se está hundiendo es el dólar, y si se hunde el dólar, se hunde el peso mexicano también. Y finalmente, de acuerdo a la Administración de Información de Energía, en los Estados Unidos, el 90% de las regiones de Irak petroleras no han sido explotadas. Existen razones simbólicas y claras, tanto fiscalmente por el dinero que se debe, por las deudas que tiene Estados Unidos y por el aumento del petróleo en el Medio Oriente, que tal como la Biblia profetizó, el Medio Oriente se convierte en el centro comercial mundial del mundo entero, en los meses o en los años que vengan. De Wall Street se va a cambiar el centro financiero al Medio Oriente. Durante 75 años, desde la Segunda Guerra Mundial, el Occidente, la democracia, el capitalismo de Estados Unidos gobernó el mundo. El Occidente gobernó al Medio Oriente. Se han cambiado los papeles para que el anticristo surja. Ahora es el Oriente el que ha tomado el control o el balance del poder mundial. Y ahora está China y está Asia Central con Rusia, con Irán, con Irak, con Turquía, con Siria. La India ya se unió también, Arabia Saudita, completamente unidos en un mismo círculo, en un eje del mal, para controlar el mundo en los próximos meses o en los próximos años, tal como la Biblia lo profetizó hace millones de años. Y quiero preguntarte algo para cerrar esta serie, el misterio de Babilonia, el misterio de la confusión, porque significa confusión. ¿Vives tú confundido? ¿Has llegado al grado de que ni siquiera sabes si eres hombre o mujer? ¿Has llegado al grado que tú puedas decir ahorita, es que no creo ni siquiera que exista la verdad? ¿Es que ya no sé qué religión es la verdadera? ¿Es que tampoco sé si la verdad existe en la filosofía o no? Estoy tan confundido que no sé realmente cuál es el mejor sistema de gobierno: el socialismo, comunismo, teocracia, monarquía, capitalismo. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? Porque la historia nos ha mostrado que todos han fracasado. Confusión. Y estoy confundido de no sé cómo educar a mis hijos. Estoy confundido porque ya no aguanto a la vieja con la que me casé, ni al viejo con el que me casé. Ya no sé cómo manejar mi hogar, no sé cómo manejar mi matrimonio, no sé cómo reconquistar a mi esposa, no sé qué agradar a mi esposo. El mundo vive una confusión total por ignorar las Escrituras. Mi pueblo pereció. Si no tienes información, por el amor de Dios, no eres Dios, no eres diosa. ¿Para creer quién te va a guiar entonces? Walter Mercado, los horóscopos,
la magia, el café turco, la bola de cristal, consultar a los muertos, sesiones de mediums, o que un chamán te haga una limpia, creyendo que con eso los demonios se van a salir de tu vida. Qué confundido vive el mundo, y nosotros somos hijos de la luz. No somos hijos de las tinieblas. Y si tú vives confundido o confundida, simplemente es porque no sigues a Jesús. Porque el que sigue a Jesús tendrá la luz de la vida y nunca vendrá a condenación. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies la única luz en nuestro camino. No hay nada torcido ni perverso en tus palabras. Todas ellas son rectas al que entiende, razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Haríamos bien en estar atentos en estos tiempos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas, de un mundo tan confundido por no tener la luz de Cristo, para que podamos ser como luminares en el mundo, alumbrando a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestras amistades, siendo conciencia de nuestros gobiernos. Ahora que se ha llegado a una confusión tal que en México se está tratando de legislar que se quite el Día del Padre, que se ha borrado el Día de las Madres también. ¿Qué más van a seguir haciendo los gobiernos en el mundo entero por la gran confusión que existe en sus vidas? Oremos por nuestro gobierno, oremos por nuestra familia, por nuestros hijos. Oh Dios, guárdanos de todo mal. Guíanos con tu espíritu, a través de un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento de espíritus. Infunde Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas, valor, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de valor para ser guerreros. Nunca milanarnos ni sentirnos que nos desmayamos por la presión del mundo, porque mayor es el que está dentro de nosotros. Seamos valientes y mantengamos la esperanza a la que hemos sido llamados todos hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. En esta tarde Dios te invita a que vengas a Él. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, las tinieblas comenzarán a desaparecer de tu vida. Conocerás la verdad y será la verdad la que te dé la libertad de vivir una vida plena y en abundancia. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de la clase de vida que estás llevando actualmente. Tú sabes muy bien que lo que haces no es agradable a Dios. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Él te está viendo en este momento y está esperando que le digas: ten misericordia de mí, pecador. Me arrepiento sinceramente de mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitaste para darme una esperanza viva, que algún día yo también volveré a vivir y a reinar contigo por toda la eternidad. Gracias, Jesús, por entrar en este momento a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y gracias porque ahora que muera, sabré que moriré en paz, porque tú me estarás esperando con tus ángeles para llevarme a tu presencia, enjugar mis lágrimas y poder saber que habrá una vida mejor que esta después de esta vida, la que tú nos has prometido al vencer la muerte con tu vida. En el nombre de Jesús, amén.
siendo la base de esta serie El misterio de Babilonia. Yo les recomiendo a todos que busquen todas las demás o las conferencias anteriores. Creo que vamos 6 o 7 conferencias sobre esta serie, porque es una serie, hagan de cuenta que van ustedes a la escuela y vas a aprender matemáticas y comienzas con la aritmética, la suma, las divisiones, raíz cuadrada, álgebra, cálculo diferencial, etcétera, etcétera. Vas a estudiar japonés, la A, la B, la C, etcétera, etcétera. Y en estas series, esta es la intención del Espíritu Santo en la Biblia, que vayamos recorriendo todas estas profecías y que vayamos armándonos en la mente un cuadro para descubrir en qué tipo o en qué parte del tiempo nos encontramos. Porque todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en los últimos, diríamos, 10 o 15 años, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, el surgimiento del transhumanismo, la inteligencia artificial, el globalismo, el Foro Económico Mundial, ahora la caída de Estados Unidos, el dólar se está precipitando aceleradamente, China, Rusia, Irán, Arabia Saudita uniéndose para poder contrarrestar ya que el dólar no sea el modelo para comprar los petrodólares. Todas estas circunstancias no son coincidencias. Cuando agarramos la invasión de Rusia, la pandemia, y todo está conectado a nuestro alrededor. No hay sucesos, en otras palabras, lo que les quiero decir, que sean coincidenciales o accidentales. Pues fue accidental que Rusia invadiera Ucrania. No, señor, está en la Biblia. En Ezequiel 38 lo hemos visto claramente en otras conferencias. Y ese es el propósito de que nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y Dios quiere que tengamos entendimiento de lo que está pasando para que no camines a oscuras en tu vida y podamos tener respuestas a nuestros hijos, a nuestros maestros, a los medios de comunicación, a los políticos, a los científicos y cualquier tipo de academia cultural o filosófica que podamos enfrentar, mostrarles claramente que es en la Biblia donde se encuentran las respuestas del mundo. Porque el mundo ha llegado a un punto donde los problemas que estamos enfrentando son más grandes que la capacidad intelectual que tenemos para resolverlos. ¿Durante cuántos años se adoró la ciencia como un Dios? Y se comenzó a enseñar que veníamos de los animales con la teoría de la evolución y se consideró científico. Y la teoría de la evolución nunca fue científica, fue ciencia ficción. Fue un invento que hicieron. Jamás se demostró la mutación de una especie a otra especie. Nunca, jamás. Se descubre el ADN en 1954 y se precipita y se hunde la teoría de la evolución. Y ahora estamos en el siglo XXI y ginecólogos y médicos diciendo que hay más de 2 géneros. Dios mío santo, ya no quiero decir virgen de la cachucha o virgen de la Macarena. ¿Cómo es posible que podamos llegar a esa conceptualización que el hombre es hombre? ¿Por qué es hombre? Porque tiene el cromosoma Y, y la mujer es mujer porque tiene 2 cromosomas X. Se le preguntó a la secretaria de Salud de Estados Unidos hace 3 o 4 semanas, ¿nos puede usted definir qué es una mujer? No supo contestar qué es una mujer. ¿Por qué? Porque tenía una influencia atrás, un peso del gobierno y de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas que están promulgando la pedofilia. ¿De qué? De que puede ser transgénero, puede ser bisexual, pansexual, homosexual, etcétera, etcétera. Y ya se comienza a distorsionar la misma genética y la misma biología. Y no hay más que perro y perra, conejo y coneja, caballo y yegua, toro y vaca,
hombre y mujer, sapo y rana. En las aves, en los peces, en los seres humanos, no hay más que 2 sexos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto de tanta confusión? Por ignorar las Sagradas Escrituras, por confundirnos, por no oír a Dios y oír las noticias y lo que los pseudocientíficos nos quieren enseñar o manipular para controlar nuestra conducta y llegarnos a convencer que tú no eres lo que Dios te creó y que puedes tener otra identidad, violar tu genética y tu biología, hacerte una operación quirúrgica, cambiarte de sexo. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? El 70% de todos los que se han cambiado de sexo, escúchame muy bien y toma nota por el amor de Dios y consúltanos en el internet. El 70% de los transgénero se quitan la vida, se suicidan. ¿Qué está pasando? O sea, entonces, ¿se puede uno cambiar o no se puede uno cambiar? ¿Puede uno violar las leyes de Dios? Dios me hizo hombre, Dios me hizo mujer. No, yo no quiero ser eso. Espérame tantito, es que no te dio Dios la opción de que tú escogieras el sexo. ¿Naciste macho o naciste mujer? Y cuando violamos esto, violamos y le decimos a Dios, te equivocaste. Y vamos en contra de un Dios creador y sustentador, que viene en ese momento Satanás y nos confunde y nos convence que no somos lo que Dios nos hizo. En Génesis 11 encontramos el primer intento bíblico. Voy a dar rapidísimo, en 5 minutos, un resumen de toda esta serie. Encontramos el primer intento masivo de la primera rebelión mundial contra Dios. En Génesis 11 se nos describe a la humanidad saliendo del diluvio universal, donde comenzaron a multiplicarse los hombres. Y Dios les dio una orden a Noé. En Génesis 9, Noé, dispérsense por toda la tierra, fructifiquen, no se queden en un solo lugar. Vayan por todos lados y poblen la tierra, fructifíquense y expandan completamente la familia por todo el mundo. Pasan algunos años y se levanta el primer rebelde de la historia, o el primer prototipo del anticristo en las Sagradas Escrituras, llamado Nimrod. Génesis capítulo 10. Nimrod es el primer rebelde o prototipo del anticristo, porque él es el líder que encabeza a toda esta humanidad a rebelarse contra Dios y a decirles: no nos vayamos a ningún otro lugar, concentrémonos en un solo gobierno y en una sola religión. Ya te comienza a oír el oído, ¿verdad? El primer intento del globalismo, que es donde se encuentra políticamente actualmente en el siglo XXI los gobiernos, el Foro Económico Mundial dirigido por Klaus Schwab, el alemán, para llevar al mundo a un gobierno global. O sea, vemos cómo todo esto viene desde hace más de 4.500 años, desde la Torre de Babel. Lo vamos a ver con más detalles más adelante. Pero todas estas ideas siempre ha sido la idea satánica de llevar al mundo a un solo gobierno, reunirnos, quitarle la soberanía a la soberanía a las naciones, constituir una élite, no de gobernantes, sino una élite de personas multimillonarias, que son las que ya se encuentran ahorita en el poder en el siglo XXI, para que esta élite, este grupo, como los Illuminati, el Club de Bilderberg, el Club de Roma, que vamos a hablar más adelante, por todas estas sociedades secretas, etcétera, etcétera, puedan ellos y no los gobiernos dictar a los gobernantes, al presidente de México, de Guatemala, de Italia, de España, de Rusia, etcétera, etcétera, lo que deben hacer
y robarles a las naciones su identidad soberana o nacional. Entonces vemos que el mundo está ahora cautivo. Los gobernantes ya no se pueden decir yo soy gobernante de esta nación, no es cierto. Están ahora ellos dependiendo de otras organizaciones no gubernamentales para poder implementar en el mundo entero, número uno, por la orden de las Naciones Unidas, síganme con cuidado, y por la orden de la Organización Mundial de la Salud, la ideología de género. Ahora en todas las escuelas públicas de Latinoamérica, en Europa, se tiene que enseñarle a los niños que se pueden masturbar, que no eres niño, puedes ser niña, que no eres niña, puedes ser niño, que pueden haber libertad para cambiarse de sexo. Y si no se les enseña la ideología de género, pierden el presupuesto mundial de los bancos mundiales. Entonces están los gobiernos sujetos ahora, vemos cómo están como metiéndolos a una cárcel, a todos los gobiernos. Arriba de ellos hay una élite ahorita que no son más, escúchame, no son más de 8 familias. No son más de 8 familias las que están ahorita dictando los protocolos y gobernando el mundo entero. Y la gente ni siquiera lo entiende. Y nosotros a través de la Biblia lo podemos ya comenzar a discernir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo va a terminar con un dictador que se llama el anticristo. Entonces, si el mundo se dirige bíblicamente a un gobierno mundial, este globalismo tenía que comenzar a implementarse y a pavimentar el camino para el surgimiento del futuro dictador mundial, el anticristo. Todo tiene lógica, ahora todo tiene sentido común. Ahora entiendo qué está pasando en el mundo y por qué el globalismo y por qué esto y por qué el otro, por qué nos están llevando. Los gobiernos se vuelven cada vez más totalitarios, casi todo el socialismo está completamente envenenando al mundo entero para llevarlo al mismo punto y al mismo fin, donde nadie más que Satanás es el que se encuentra detrás de todo esto. Primera de Juan 5:19. El maligno controla el mundo entero. Entonces aquí en Génesis 11, Nimrod reúne al mundo, no nos vamos a expandir, vamos a levantar una torre, la torre de Babel. ¿Saben qué significa Babel? Confusión. Nunca con tanta tecnología, con tantos descubrimientos, con tanta disque pseudociencia, con tanta medicina, con tantos sistemas de gobierno que el mundo ha experimentado. El comunismo se experimentó en el siglo XX y fracasó. Pero ahora los gobernantes, ¿y ahora para dónde? ¿Monarquía? ¿Capitalismo? ¿Democracia? No, vamos a desenterrar un sistema que se demostró que no funciona y se está volviendo a tratar de implementar porque el ser humano vive en Babel, confundido. Ya los médicos no saben qué es hombre, qué es mujer. ¿Cómo? Los médicos, los científicos ya han perdido la brújula al grado de confundir los sexos. ¿En qué mundo nos encontramos? ¿A dónde se ha llegado para que las Naciones Unidas este año dicten el protocolo de que se autoriza la pedofilia? Virgen Santísima del Socorro, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. La Organización de las Naciones Unidas diciendo que a un niño lo puedes tener relaciones sexuales con él, a un niño violarlo para destruir su psicología espiritual, física, mentalmente a una criatura inocente, autorizarlo. A ese punto llegamos. No te puedes quejar con nadie. Violaron a mi hijo. ¿Con quién me quejo? Con nadie, porque es una orden.
Ya no va a haber nadie que te responda porque violaron a tu hijo o violaron a tu hija o a mis nietos. ¿Qué mundo tan psicópata hemos llegado los seres humanos? Tal como la Biblia lo profetizó. La Torre de Babel entonces ha permanecido en el tiempo, y este es el objetivo de toda esta serie, como un símbolo, escucha muy bien, del ocultismo. La Biblia es un libro que nos corre las cortinas, es el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. Cuando venimos a la Biblia, Dios nos descorre el velo para que veamos, percibamos, entendamos con nuestra mente y nuestra limitada inteligencia y entendimiento, y al penetrar al mundo en el que Dios nos descubre, encontramos que existe una dimensión espiritual a nuestro alrededor que no podemos ver con los ojos físicos ni oír con los oídos físicos, pero que esto que nos rodea, que es el mundo invisible, es más real que el mundo visible. Dice Hebreos capítulo 11 que lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque fue creado antes que nosotros, el mundo de los ángeles y de los ángeles caídos. Entonces hay un mundo a nuestro alrededor invisible que oprime al mundo físico donde tú y yo estamos, y que está a nuestro alrededor y está infestado de espíritus que Jesucristo, tú lees los 4 evangelios, y Cristo, ¿qué hizo cuando vino al mundo? Se pasó 3 años sacando espíritus que le llamó demonios de las personas. Que estos demonios hablaban, estos demonios tenían conciencia, eran inteligentes, eran criaturas que a uno lo dejaron mudo, al otro sordo, al otro le produjeron ataques de epilepsia, a otro lo querían matar. Entonces nos descubre Jesucristo un mundo que es real y que nos quiere destruir, que quieren destruir nuestra mente, confundirnos, desviarnos del mensaje de la cruz, del amor de Dios por nosotros en esa cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, no te quedan más que 2 opciones: creer lo que dice el Dios o te condenas eternamente. Y puedes mascar chicle, te puedes burlar ahorita, te puedes reír, te puedes carcajear, puedes hacer lo que quieras, pero dice Dios: nos vemos en la hora de tu muerte. Y ahí me entregarás cuentas del mensaje que oíste y tu falta de arrepentimiento para venir a ese amor que en la cruz yo te quise dar, para que entendieras que Dios te ama, que Él quiere una vida diferente para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, pero que tú rehusaste por tu soberbia intelectual, por tu inmoralidad, porque preferiste las tinieblas a venir a la luz. La Torre de Babel ha permanecido como un símbolo del oculto, de lo que los hombres no pueden ver, y nosotros estamos tratando de ver todo este plan a través de toda la Biblia, y encontramos dentro de este proyecto, que fue ahora sí el prototipo de la verdadera intención de Satanás y de las intenciones que se encuentran detrás de la mayoría de los faraones, de los emperadores, de los césares, de los gobernantes, de los líderes políticos, de toda la historia, de las sociedades secretas. ¿Y cuál es realmente esta intención? Faraones, emperadores, césares, gobernantes, líderes políticos, dictadores, todos han soñado y todos han buscado la misma idea: ser dioses. ¿Ves la historia de los césares romanos? Mandaron que los adoraran como dioses. Los faraones que los adoraran como dioses. Hitler, Stalin, Lenin, todos los que puedan subir, Saddam Hussein, todo, Alejandro el Magno, todos los que han subido al pináculo,
todos los conquistadores, Aníbal, Gengis Khan, todos los que han subido arriba, ya que están arriba, siempre buscan la adoración del pueblo. Presidentes, gobernantes, no es cierto que les importa el pueblo. Quieren el control, el dominio. Y si hay la oportunidad de que los reconozcan como dioses, se erigen como dioses. Y comenzamos, por la confusión en que vivimos, a creer que si tal candidato a la política o tal gobernador entra al puesto, va a solucionar los problemas del país. No hay un solo hombre, un solo candidato que sea el Mesías, más que Jesucristo. Todos los demás son hombres como tú y como yo, imperfectos como tú y como yo. No esperes que ningún líder, que ningún político, nunca, jamás en la historia resuelva los problemas principalmente del siglo XXI. Oye, pero que si Trump viene, él no va a hacer nada ni va a cambiar nada. Y si quedan los demócratas, van a seguir de mal en peor, pero nadie va a cambiar. Hasta que Cristo regrese, los gobiernos no van a cambiar. Van a seguir haciendo lo que han hecho desde la Torre de Babel. Ahora, cuando observamos, por ejemplo, vean ustedes ahora las características de la Torre de Babel. No sé cuántos traen un billete de $1. Si traes un billete de $1 ahorita, observa que en el billete de $1 hay una pirámide y está partida con un ojo y dividida con la cúpula de la pirámide hasta arriba, en los billetes de $1. Ahora, en todos los billetes de $1, escuchen lo que está escrito en latín: Annuit coptis nubos ordo seclorum, que significa nuestro objetivo, un nuevo orden mundial. ¿Cuándo fue impreso el primer billete de $1? 1776, la independencia de los Estados Unidos. Ya hace 2 o 3 siglos comenzó el movimiento hacia el globalismo, a poder otra vez repetir lo que sucedió en la Torre de Babel. Además, no es coincidencia que tenga una forma de pirámide. Lo vamos a ver. ¿Será también coincidencia que la mayoría de las pirámides antiguas? Yo tengo un libro que se llama La caída de los ángeles caídos, se los recomiendo, donde hablo de todo esto. Todas las pirámides antiguas, escucha, la pirámide de Giza en Egipto, la de Teotihuacán, Quetzalcóatl, Chichén Itzá en México también, Machu Picchu en Perú, Stonehenge en Inglaterra, todos estos monumentos megalíticos se ha comprobado que fue imposible que los seres humanos los hayan construido. Y si no, buscan la serie en Discovery Channel, que no la hicieron cristianos, la hicieron arqueólogos, paleontólogos, que se llama Los Aliens, o sea, los alienígenas, donde esta serie demuestra científicamente, porque lo demuestran, que era imposible que las pirámides de Giza las hicieran los seres humanos, porque las pirámides de Giza y todas estas pirámides, absolutamente todas, están alineadas a los 4 ángulos de la Tierra y a las constelaciones cósmicas. ¿Quién les reveló a los mayas el calendario solar de 365 días? Cuando los mayas hace 4,500 años no tenían computadora, no tenían telescopios, no tenían calculadoras. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron las pirámides de Giza para cortar piedras de 10, 15 toneladas como si fueran mantequilla? Ahora las nuevas sierras de esmeril y de diamante, ahí en la serie Discovery Channel lo ven todos ustedes, vienen los ingenieros y dicen: aquí tenemos la más moderna sierra que hay, no corta así ninguna piedra, que ni siquiera una servilleta, un pelo o una hoja de un papel puede entrar en medio. ¿Cómo pudieron traer esas piedras a Egipto cuando ni siquiera en Egipto hay piedras ni siquiera de 30 kilos? ¿De dónde las trajeron?
de 15, 20 toneladas y todas acomodadas perfectamente bien. El sistema de impermeabilización de las pirámides de Giza ha durado más de 4.000, 4.500 años. Ni el sol, ni la lluvia, ni los vientos, ni la nieve han podido igualar los mejores sistemas de impermeabilización del siglo XX o XXI. ¿Quién pudo hacer estas cosas? El Machu Picchu, vas a Perú y ¿a quién se le ocurre hacer una zona, una civilización o una ciudad arriba de una montaña arrastrando piedras de 10, 15, 20 toneladas? O sea, la vamos a hacer abajo, ¿verdad? O sea, raya en contradecir la lógica y la razón. Y vemos en Machu Picchu todas las piedras igualmente ordenadas y acomodadas exactamente como las de Giza. Espérame tantito, por favor. En ese tiempo no había internet, no había Twitter. ¿Quién les dio el mismo plan? A los de Egipto, a los de Chichén Itzá, a los de Machu Picchu, a los dos de Inglaterra. ¿Cómo se pusieron de acuerdo sin tener comunicación? Para que todas tuvieran las mismas características. Tú vas a la pirámide de Chichén Itzá el 21 de marzo, en el equinoccio de la primavera, y se llena de alemanes, franceses, españoles, principalmente europeos, para presenciar un fenómeno en Yucatán. ¿Qué pasa? Exactamente a las 3 de la tarde, el 21 de marzo, en la pirámide de Chichén Itzá, sale el sol. Y la base de la pirámide, ¿será coincidencia que tenga la cabeza de una serpiente? Entra el sol y comienza a caer sobre la pirámide y comienza a verse una víbora que comienza así a dar vueltas hasta que llega y se embona con la cabeza de la serpiente, que es el primer cimiento de esta pirámide. ¿Coincidencia? Que siempre sea el símbolo de la serpiente o de un dragón. ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia que la Torre de Babel haya sido escogida como el símbolo de la Unión Europea? Son muchas coincidencias, ¿verdad? Pero no solo escogieron en la Unión Europea como símbolo, sino que también los líderes de la Unión Europea han declarado que han vencido el juicio de Dios, o sea, la confusión de lenguas, al proveer una voz para la gente y muchas lenguas. Es el dicho de la Unión Europea. Mientras que la torre, esto es interesantísimo, dice aquí en Génesis 11, en nuestro pasaje, que en el versículo 3, el material que usaron, esto es increíble, el material que usaron para construir la Torre de Babel fueron ladrillos. ¿Qué es un ladrillo? ¿Ok? Es algo fabricado por los seres humanos, ¿correcto? O sea, representaba la obra del ser humano. Y cuando Dios a Israel le da instrucciones para construir altares, les prohíbe usar ladrillos y les ordena usar piedras, porque las piedras fueron hechas por Dios. ¡Qué increíble! Qué cosa tan maravillosa que podemos ver. Dios requería piedras sin cortar, sin que el hombre interviniera para sus altares, porque representaban la misma iglesia. 1 Pedro capítulo 2. Todos nosotros somos piedras vivas, no somos ya hechos por los seres humanos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y como piedras vivas, Cristo es la principal piedra del ángulo, nosotros formamos el edificio, que no es la Torre de Babel, es la iglesia. ¿Van uniendo los cabos? ¿Me van siguiendo? Cuídate que no te fundan los fusibles. Ahora, Nimrod, el líder que encabeza toda esta rebelión masiva, y el espíritu de Babilonia representan el ocultismo, o sea, todas las ciencias ocultas, la teosofía, Elena Blavatsky, la masonería, el club de Bilderberg, los Rosacruces, los caballeros templarios. Mencióname la sociedad secreta que tú quieras.
Todas se caracterizan y todas tienen el principal común denominador, absolutamente todas, ¿verdad? Porque con esto en mente podemos entender de manera más clara que los vientos políticos actuales, como la propagación rapidísima del socialismo, impresionante, que Estados Unidos, nadie se imaginó hace 5 años que acabaría en un gobierno socialista. Nadie se imaginó. El campeón de Estados Unidos de la democracia, de libre mercado, de todas las cosas, y el representante del modelo para comprar el dólar, pudiera cambiar su gobierno a un gobierno socialista. El gobierno tratando de apoderarse de las empresas, tratando de gobernar al pueblo, empobrecer al pueblo, a los ricos hacerlos más ricos, y cuando lleguen al punto de la riqueza, quitarles a los ricos sus propiedades, eliminar la clase media, y finalmente, para que quede ¿quién? Papá gobierno. Y ahora yo te voy a decir, a tu hijo en California hace un mes, el gobierno de California acaba de dictaminar hace un mes, escucha esto, que a los 12 años un niño pierde la patria potestad. Tu hijo a los 12 años, saliendo de la primaria o de la secundaria, si fue muy inteligente, le hizo antes, llega el gobierno y pueden agarrar a tu hijo y llevarlo a una escuela para enseñarle cómo masturbarse, la pedofilia y la ideología de género en California. Todos ustedes conocen a mi hermana Tere, es un poco mayor que yo. Ella es consejera, psicóloga, aquí ha dado conferencias. Se casó con un norteamericano, vivían en California hace 3 o 4 meses, más o menos. Vivían cerca de San Francisco. Pues llegaron huyendo de California aquí a Metepec. Ahora viven en Metepec, ahí cerca del Times Square, del centro comercial. Y le pregunto a su esposo, que se llama Kof, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es impresionante. En California tú ya no tienes garantías individuales. El gobierno es completamente de izquierda. Están imponiendo la ideología de género. Están quitando la patria potestad a los padres a los 12 años. Ahora el gobierno es el dueño de tus hijos y tú no eres dueño de ellos. Ahora los impuestos están más altos porque pagas el impuesto a tal, cosa que no lo pagas en Texas ni en Florida. Y ahorita la huida de California y de Nueva York hacia Florida y hacia Texas es impresionante. Impresionante. Huyendo de California, el estado de la luz y del sol, que durante muchos años todo el mundo quería irse a vivir a California. Pues ahora es un infierno, es el peor estado con Nueva York en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una estampida en Nueva York de gente que no te imaginas. Y la mayor parte de esta información la bloquean, principalmente CNN, porque es la más grande cadena de televisión controlada por los globalistas. ¿Vas entendiendo algo? Hay tanto que, como dice Pablo, tanto que explicar y tan difícil de poder entender. Pero mi anhelo es ese, que podamos abrir los ojos. Ya debemos despertar. Ya deja de dormirte con las noticias, duérmete con la Biblia, levántate con la Biblia. Ama más a tu esposa, pasa más tiempo con tus hijos. Los muchachos jóvenes, varones, necesitan tiempo con su padre. Vete a jugar fútbol con tu hijo, vete a jugar boliche, vete al cine con él, vete a tomar café. Hijo, ¿cómo estás? Te amo, te quiero. El día que nuestros hijos confíen en nosotros y nos den sus secretos, ya la hicimos como padres, porque nos ganamos su confianza y ellos saben que nosotros los oímos y confiamos en ellos. Y este es el propósito de la familia, que mantengamos la familia sobre todas las cosas. Ahora la Babilonia se convierte entonces en el símbolo del poder religioso, político caído, implicado como un Nimrod. Ahora bien, si Babilonia representa la concentración de un gobierno bajo un solo líder y no muchas naciones, sino concentrar en el mundo como ahorita
un solo líder que va a ser el anticristo, ¿por qué es tan importante la religión? ¿Por qué Babilonia no solamente se convirtió en el símbolo del ocultismo, de los poderes del mal, de la confusión de los gobiernos, sino también de las religiones? Simplemente porque es impresionante. Síganme con mucho cuidado lo que les voy a decir. Tú lee cualquier libro que quieras leer de cualquier psicólogo, psiquiatra, filósofo, científico, y todos mencionan el cristianismo y lo clasifican y lo colocan dentro de las religiones. ¿No es cierto? ¿Qué religión tienes? Te preguntan. Le dices, cristiano, espérame tantito. El cristianismo no es una religión. Vean cuánta ignorancia. Si en esas tenemos, el comunismo es una religión y es ateo. El budismo es una religión y es atea. Entonces, ¿qué me quieres decir con religiones? Porque el concepto es, si eres religioso, tienes un Dios. Yo soy ateo, no tengo ninguna religión. Espérame tantito, el ateísmo es una religión y es la más estúpida de todas. Es la más irracional de todas las que existen. Es la manera más absurda de pensar de un ser humano. No existe Dios, ¿por qué? Porque yo soy Dios. No hay nadie fuera de mí que me pueda dictar mis mandamientos, ni mis reglas de conducta, ni mi código de ética. No hay Dios. Yo soy ateo. Sin significa sin Dios, sin alguien o sin un gobernante. El gobernante entonces soy yo. Entonces no eres ateo, tú eres Dios, cabeza de melón. Filosóficamente el ateísmo es insostenible. Ha caído en una aberración irracional como ustedes no se imaginan. ¿Pero por qué? Porque la gente no entiende ni siquiera qué es el ateísmo, ni qué es el comunismo, ni qué son las religiones. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con una persona que se llama Jesús. Y por tantas religiones, hinduismo, comunismo, judaísmo, zoroastrismo, islam, etcétera, etcétera, todas las religiones que existen son inventadas. ¿Quiénes son los líderes del islam? Mahoma se casa con una niña de 10 años. Los hindúes, 6 millones de dioses. El judaísmo, crucifican a Jesucristo. El zoroastrismo le da la edificación a un ser humano. Busca a los líderes de todas las religiones, hombres. Y Dios, en medio de esta confusión de cuál será esta religión o aquella religión, le dice a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan Juan capítulo 4? La pobre mujer llevaba 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Vivía en una confusión tremenda moral. Y era religiosa. Sí, pero 5 maridos, pero era religiosa, iba a misa el domingo. Y le dice a Jesucristo, mis padres me enseñaron que en esa religión, que en esa iglesia debo de adorar. Y ustedes dicen que en esa iglesia, Jesús, aquí está Jesús. ¿Cuál es entonces? Es la pregunta de la gente. Entonces, ¿cuál de las religiones es la verdadera? La respuesta es ninguna. Porque todas proceden de ¿quién? De seres humanos como tú y como yo. Dios tuvo que bajar en la persona de Jesucristo al mundo para darnos el mensaje que las religiones ninguna lleva a Dios, y que las personas que conozcan a su Hijo y después de conocer a su Hijo, es su Hijo quien, no la religión, su Hijo quien nos comunica, nos lleva y nos abre la puerta para tener comunión con su Padre. Mateo 11, 25 al 27. Nadie conoce al Hijo sino al Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, yo tengo 46 años de predicar el Evangelio, este mensaje. Estuve en el comunismo, estuve en el ateísmo, estuve buscando a Lobsang Rampa, el cordón de plata, en el budismo zen, busqué en tantas cosas como no se imaginan en mi vida. Y cuando mi hermano Alejandro me trae a la Biblia y vengo a la Biblia e invito a Jesucristo, se me abre completamente el panorama y me doy cuenta
que Jesús es el único que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no te vengo a traer ninguna religión, vengo a que tengas tu relación conmigo diario a través de este libro. Y tú puedes venir a esta iglesia e irte al infierno, puedes ser bautista e irte al infierno, ser católico e irte al infierno, ser musulmán o mormón e irte al infierno. No es la religión la que te salva, es Jesús. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida eterna. Tienes una religión y eres muy religioso y cumples, y en la cuaresma no como carne, como puro pescado y fulano y tal, y me bautizo a los niños y me echan el agua bendita y camino por allá, o me voy de rodillas para tener, o tengo santos en mi casa. Todo eso es religión, todo eso es paganismo. A la luz de la Biblia, todo eso es inventado por nosotros. El día de los muertos le llevo flores a mi muertito y la India María mole a su muertito. Y tanto la India María como la que le lleva flores, las dos están igual de tontas, ¿verdad? Porque ni se va a despertar el muertito por el mole, ni se va a llevar las flores. Pero ¿por qué? Son tradiciones que hemos heredado por la ignorancia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero llega el momento en que Dios se aparece en tu vida, se aparece Jesús, como lo está haciendo Dios tal vez en esta mañana en tu vida, diciéndote: yo soy el camino, la verdad y la vida, sígueme a mí. Y fue la respuesta de Jesús a la mujer samaritana: mujer, en verdad te digo, créeme a mí. No le creas a ninguna religión, créele a Jesús. Cree lo que dice Jesús en la Biblia y síguelo a Él. Y vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Porque todo aquel que es de la verdad, le dijo Jesús a Pilato, oye mi voz. Y no solamente soy el camino, la verdad y la vida, soy la resurrección. Pregúntate, fue lo que me trajo a mí a Cristo. Examiné a Mahatma Gandhi, a Confucio, a Buda, a Mahoma, a todos los líderes que en mi vida estuve buscando quién, y nunca encontré a nadie que dijera: yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús dijo esas palabras, escúchame muy bien. Cuando Jesús dijo esas palabras, para terminar, no hay más que dos opciones. Cuando un hombre dice: yo soy el camino, qué radicalismo. Cuando dice un hombre: yo soy la verdad, nada más. Yo soy, no soy una verdad, soy la verdad. Y yo soy la vida, por mi vida tú has nacido, Armando. Ese hombre o fue el psicópata, paranoico, sociópata, esquizofrénico más grande que la historia ha conocido. Por hacerse a sí mismo Dios y atribuirse esas características, o Él es lo que Él dijo ser. Tú escoge. Y si Él es lo que Él dijo ser, tú necesitas a Jesucristo hoy mismo en tu corazón. Y las evidencias de que Él fue lo que Él dijo ser fue su resurrección entre los muertos. Cuando Jesús sale de la tumba, demuestra al mundo que Él era enviado por el Padre y que venía, y que si tú tienes realmente el corazón del Padre, oyes su voz. Jesús les dijo a los que no creían en Él: ustedes, ¿cómo es que no entienden mi lenguaje? ¿Saben por qué no lo entienden? Porque ustedes no tienen a Dios. Pero si tuvieran a Dios, entenderían mi lenguaje. Y cuando Cristo entra a tu vida, vas a comprender y vas a caer de rodillas y le vas a decir, como hizo Tomás cuando se le apareció Jesús y le dijo: pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi pecho. Y no seas incrédulo, uno y cree. Y Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Se hincó delante de Él y lo comenzó a adorar. ¿No quisieras tú en esta tarde hacer lo mismo con la persona de Jesucristo? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por abrir nuestro entendimiento y nuestra limitada intelectualidad y comprensión de las cosas espirituales. Sabiendo que esta comprensión viene por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos las ha revelado y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Entre los que por el uso tienen ejercitado el discernimiento entre el bien y entre el mal.
Te damos gracias, Señor Dios Padre de Jesucristo, nuestro Salvador, por haberlo enviado al mundo hace 2000 años. ¿Quién es Él? Si no es Él, ¿quién es? ¿A quién otro iremos?, le contestó Pedro cuando Jesús vio que muchos le abandonaban. Y se dirigió a los discípulos y les dijo: ¿ustedes también me van a abandonar? Y le contestó Pedro: ¿y a quién más iremos, Señor? ¿Quién más nos ha dado palabras de vida eterna como tú? ¿Quién más abrió sus brazos en una cruz y nos dijo: los amo? ¿Quién más como oveja fue entregado al matadero en frente de sus trasquiladores sin abrir su boca para decirnos que nos amaba y que era a través de su muerte en esa cruz que podíamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna? Dile a Jesús en esta mañana si no has hecho un pacto con Él, si no tienes una relación con Él diaria, viva, orgánica, dinámica, real. Dile: Señor Jesús, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como creo que vives, en este instante te pido con todas las fuerzas de mi alma que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ahora sé que puedo vivir en paz, porque al morir sabré que estarás conmigo. Enviarás tus ángeles a llevarme a tu casa que has preparado para todos aquellos que creyeron en tu nombre y te siguieron mientras vivían. Bendito seas, Hijo de Dios. Amén. Qué libro, ¿verdad? Qué libro más maravilloso. Qué libro. ¿Saben por qué se llama la Santa Biblia? Porque la palabra santo significa separado, apartado. Entonces es el libro apartado, único en su clasificación y en su categoría de Dios. No existe otro más que la Biblia, inspirada por Dios. El Corán, inspirado por Mahoma, Mahatma Gandhi hizo sus escritos, Confucio sus escritos, etcétera, etcétera. Pero este libro es, y la palabra Biblia viene del biblos, que significa el libro de los libros. Yo tengo también un libro que se llama Evidencias de la Biblia, donde muestro evidencias históricas, genéticas, biológicas, científicas, matemáticas, físicas de la Biblia, para que te des cuenta que es un libro que sobrepasa a cualquier volumen de literatura de los billones que hay en las bibliotecas que se puedan comparar, ni siquiera comparar con los registros de hace más de 4500 años que dejó Dios establecida para que tú conozcas la verdad.